Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes. Tenemos una pequeña falla técnica ya en la cabina de locutores del núcleo Radio Minas. Nosotros a través de redes sociales los invitamos a que no le cambie. Hablaremos sobre la paternidad responsable. En este caso, responsable y consciente, presente y consciente. Tenemos como invitado de honor al doctor Eusebio Campos Fernández. Está por confirmar la presencia del doctor Alejandro Martínez Vivas, que ya por ahí viene en camino. Como siempre en la conducción, sus amigos, el psicólogo licenciado Marcos Antonio León Hernández. Bienvenido, licenciado. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Eusebio. Pues siempre es un placer acompañarlos con la intención de compartir y de aprender también. Muy bien. Pues ya hicimos la presentación de este programa a nombre de mis compañeros, el productor, eh, doctor Fernando Castañón Leo, en ausencia también del doctor Ulises Medina Toledo. Los saludamos, el psicólogo Marcos Antonio León Hernández. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, en la conducción de este programa. Y contamos con la presencia del doctor Eusebio Campos Fernández, conocido galeno de aquí de la ciudad y de la región, quien fue ese director del Hospital del Centro de Salud Urbano de aquí de Minatitlán, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, estimado amigo doctor Eusebio Campos. Muy buenos días a todos a través del radio y de las redes sociales. Buenos días, doctor Sergio, Lick, Marco. Estamos aquí para servir y bueno, una charla que nos permita poder aportar un granito de arena para ser mejores padres. Sí, le agradezco que haya aceptado la invitación, doctor Eusebio Campos. Vamos a empezar con las preguntas. Adelante, licenciado. Pues, doctor, hablar siempre de la paternidad creo que es todo un tema. Eh, la importancia que hay en la parte de la paternidad consciente y presente, que ahora se puede identificar un poco más. Anteriormente, pues no se hablaba de eso, se hablaba nada más del papá y con que el papá fuera proveedor en esos tiempos era suficiente, porque aquí quien hacía cierta presencia en esa situación era la mamá. Pero hoy en día, como ya la pareja normalmente trabaja, ya es necesario que las presencias se empiecen a acentuar un poco más. Y pues, iniciando, ¿qué es la paternidad sana, consciente y presente desde esta área médica, doctor? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, el hecho de que uno de manera voluntaria decida uno ser padre es un acto de amor, de compromiso hacia un nuevo ser. Esto habla de una persona que está biopsicosocialmente equilibrada al tener presente que uno de mis máximos deseos es ser padre. Seguramente, como todo el mundo lo repetimos y lo decimos, no es fácil serlo, pero bueno, es una práctica que día con día seguramente nos hace mejores. Buenos días, doctor Alejandro. Bienvenido. Buenos días, perdón por la tardanza. Estamos iniciando la parte del tema de la paternidad, eh, compartiendo de que la importancia que tiene la paternidad hoy en día en los sistemas familiares. Le compartí al doctor Campos de que anteriormente, pues nada más con que el padre fuera proveedor, en algún momento era suficiente, aparentemente. La madre se hacía un poco más presente en el sistema familiar. Pero hoy en día la presencia de los dos pues ya empieza a moverse de una manera diferente y desde esta parte médica, doctor, en su experiencia, ¿cómo usted percibe esta paternidad consciente y presente en la parte de su área? El- Hay varios impactos en el ser humano y va a depender mucho desde dónde te haces padre, ¿no? Si esto realmente es algo deseado o es producto de una pasión, o no lo planeaste, ¿no? Creo que no hay bebés no deseados, ¿no? Sencillamente no planeados. Eh, el hombre, obviamente, el primer instinto que tiene ante cualquier noticia es el miedo. Creo que a todos nosotros, cuando nosotros no planeamos un embarazo, o la gran mayoría de nosotros, pues al principio cuando nos dijeron, pues vas a ser papá, ay,
¿Y eso cómo se come, no? Yo aprendí para ser ginecólogo, médico, pero para ser papá, pues no. Y obviamente desde ahí empezamos a generar ciertos cambios en nosotros y en nuestra pareja. Desde esa incertidumbre, desde ese miedo, desde esa resistencia, ¿verdad? Y leía yo que hay tres etapas importantes en el embarazo que regularmente las parejas experimentan. Y una es precisamente las primeras 12 semanas en las cuales es la noticia, ¿no? Y surge el miedo, surge la incógnita, y es un miedo fisiológico, es un miedo natural, pues, ¿no? A cómo me voy a sostener, a todo vendrá bien, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, ¿no? De tener vida sexual con mi esposa o no, puedo agredir al bebé o no. La mujer también obviamente percibe esto tanto de una forma positiva como negativa. Si a la pareja, si al esposo le incomodó completamente el hecho de decirle que estaba embarazada, pues obviamente pues no va a ser una reacción sana la que también ella va a tener para ese embarazo, ¿no? En cambio, si es un bebé esperado, es un bebé planeado, pues obviamente sí va a surgir ese miedo, pero va a ser un miedo compartido que entre ambos se van a arropar y van a ver las soluciones al miedo. Obviamente al acudir a una consulta con el médico, pues ya van a ir disipando sus dudas y desde ahí se ve el acompañamiento, ¿verdad? Que va a generar una esfera completamente positiva a la que durante parte de la gestación puede estar negado la pareja y no acompañar, y obviamente va a haber pues, más complicaciones, la mujer va a tener secreciones anómalas de ciertos neurotransmisores que puede generar una hiperemesis gravídica, depresión incluso Perdón, durante el doctor, embarazo. ¿qué es una hiperemesis gravídica? La hiperemesis gravídica se expresa con vómitos frecuentes, con intolerancias gástricas. La mujer obviamente no tiene una tolerancia a los alimentos y todo lo vomita, ¿no? Entonces, Por el problema emocional. esto tiene mucho que ver con el problema emocional, ¿no? Entonces, si se siente arropada, si se siente protegida, este tipo de patología se ve más comúnmente en madres solteras, en madres que han tenido una pérdida, en madres que están solas en ese camino, ¿no? Obviamente, si está arropada, si está vinculada con su pareja, si su pareja incluso tomó el teléfono y pidió la cita con el médico, si la pareja está pasando por ella para ir al médico, se da el tiempo, deja pendientes para poder acudir, obviamente esa mujer va a sentirse eh, acompañada, segura, ¿verdad? A sabiendas de que cualquier eventualidad, ambos lo vamos a afrontar, ¿sí? Entre después de las 12 a las 25 semanas, estos son los primeros 3 meses, después de las 12 a las 25 semanas, existe otro cambio que regularmente lo experimenta más el hombre, que es la negación, y se aparta, ¿verdad? Empieza a ser un poquito, y es un sentimiento natural, ¿eh? Así que no ¿Es como de rechazo? como una no aceptación a ser padre, ¿sí? Como este miedo se hace más presente y como que dice, ¿qué hubo? No, que va a disiparse después de las 25 semanas, cuando se hace presente el embarazo realmente. Se hace presente, digo yo, porque ya percibe los movimientos, porque ya la mujer toma la figura gestante, ¿verdad? Ya se ve la pareja embarazada, ¿sí? Entonces es cuando retoma
esta parte y veo que recuerdas, ¿no? Se recuerda todo esto y es así como lo vivimos, ¿verdad? Y se retoma y empezamos a vivir realmente el embarazo, ¿no? Y obviamente las pacientes que están acompañadas, que su pareja está viviendo el embarazo con ellos, pues son pacientes que fluye todo muy positivamente. La paciente que no está acompañada, que se siente rechazada, que se siente incluso maltratada psicológicamente, ¿verdad? Es la paciente que va a hacer una preeclampsia, que se va a asociar con retardo en el crecimiento intrauterino, ¿verdad? Problemas que de una u otra forma traduce el malestar de la mujer, ¿sí? El que no estuvo en un acompañada y de una manera positiva, ¿no? Muy bien, interesante este tema, hablar sobre la paternidad responsable. ¿Qué le parece si vamos a hacer un pequeño corte comercial de nuestra empresa radiofónica del núcleo Radio Mina? Estamos transmitiendo este programa en vivo desde la calle Eulalio Vela número 15, aquí en la Colonia Obrera, en la zona dorada de Minatitlán, Veracruz. Saludos hasta la Ciudad de México a nuestra directora general, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, aquí en forma local a nuestra administradora, la señora Isabel Velázquez López, a nuestros amigos que se encuentran allá en la Perla Tapatía, al gran pez Castañón, al doctor Fernando Castañón Leo, nuestro productor, a su pareja, la doctora Carolina. Gracias al doctor Ulises, me imagino que ha de estar en Chiapas. A todos ustedes, muchas gracias también que nos sintonizan a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión. Y a los que nos siguen en redes sociales, los invitamos a que compartan estos temas médicos. Son muy importantes, como lo dijo el psicólogo. Nadie nace sabiendo para ser padre, se requiere de la experiencia y de los consejos que muchas veces nuestros tutores nos los damos, nuestro coach, nos pueden enseñar. Vamos a un corte y regresamos, 11 de la mañana con 20 minutos. Escuchas, pregúntale a tu médico. Seguimos en redes sociales, es un tema muy apasionante, hablar de paternidad responsable y el entorno, pues, como usted lo dice, es grande. Juegan muchos factores, tanto factores ambientales, sociales, psíquicos, en fin, o como ustedes le llaman, el macro o el microambiente. Desde el punto de vista emocional, psicólogo, influye mucho en el desarrollo del niño cuando hay esa no aceptación de un embarazo. Sí, claro. Precisamente escuchando lo que comparte Alejandro en esta etapa precisamente de la gestación y los impactos que hay, y sobre todo los impactos que hay también, tanto en el bebé como en el papá, obviamente en la mamá. Yo creo que aquí sí sería sano que empezar, yo creo, a ocupar un poco más ciertos términos para que la población lo pueda identificar de una manera más clara. Por ejemplo, cuando se habla de preparación siempre está asociado a la parte de aprender. La parte normalmente que se ocupa es la de planificar, ¿no? Pero normalmente yo creo que los conceptos que se ocupan un poco más para poner esta atención realmente para aprender es eso, la parte de la preparación y entender que el camino de la pareja precisamente va a tener varias etapas. La etapa precisamente cuando se unen, deciden estar juntos, cuando deciden ser papás, pero yo creo que cada etapa va teniendo un cambio, ¿no? Y hablando, por ejemplo, del bebé, pues obviamente el bebé también en esta parte está muy interconectado con la parte de la madre y obviamente, como lo decía Alejandro, la parte del ambiente externo, la parte de cómo se sienta la mamá cobijada, acompañada, pues va a tener mucho que ver en la parte del crecimiento del bebé. Y hablando emocionalmente, pues obviamente hay sustancias que directamente pegan directamente al bebé, cuando pueden ser de una manera sana o no. Entonces sí es muy importante esta preparación porque todo ambiente que sea fértil, que sea propicio para la vida, pues obviamente va a tener un resultado pues positivo. ¿Algo que desea opinar, doctor Campos? Sí, definitivamente, más que como un ejemplo, yo sí te puedo decir que siempre lo único que le hacía falta a mi hogar era una esposa, la verdad, y pongo mi experiencia. Yo cuando me casé, yo ya tenía mi casa, mi carro, amueblada la casa y lo único que le faltaba era mujer. Y sí necesitaba yo
una compañera como la que tengo, con la que tengo 38 años con ella, una excelente dama, y mi gran ideal, yo creo que eso es parte de lo que te enseñan tus padres, mi gran ideal era tener hijos, ¿no? Y no es presunción, pero a los 9 meses, 4 días de haberme casado, nació mi primer hijo, ¿no? ¿Tan rápido? Sí, 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 era uno bateador de 650, sí, más o menos, en ese tiempo, ¿ah? De grandes ligas. Entonces, sí es, porque sí lo deseaba yo, Así es. sí lo deseaba, yo estaba, Muchos te están puedo decir hasta de cierta manera, hasta obsesionado con ser papá. muy Usted bien. pensaba que ya era su momento. Sí, claro, yo tenía 30 años de edad y de cierta manera tenía resuelta mi vida en el sentido de que tenía un trabajo Ok. estable. Estamos de regreso en este su programa Pregúntele a su médico. Estamos hablando acerca de la paternidad responsable. Aquí la pregunta en la radio, doctor Campos. Normalmente, ¿desde dónde se elige ser padre? Bueno, es muy importante desde que se tengan las condiciones tanto emocionales como la cimentación que te dieron tus padres, pero también las condiciones económicas para ser papá. Porque, porque si un hijo es planeado o es planificado, difícilmente si no tienes para comer vas a estar pensando en tener un hijo o si no tienes trabajo, ¿no? Pero si tienes la estabilidad de tu trabajo, pues sí te permite visualizar a un futuro y decir, yo quiero hacer esto con mi pareja y sí tener, además de que hace 30 años y Alejandro no me mentirá, había una presión social terrible. Cuando te casabas, lo primero que te decían, ¿a cuándo viene el primer hijo? Esa era clásica de tu papá y de tu familia, ¿eh? Querían Entonces, ser abuelos. sí, 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 ¿no? Entonces, las cosas han cambiado muchísimo y ahorita los hijos eligen si quieren ser o no padres. Así es. Ha cambiado, como tú dices, el concepto de la paternidad. Y ahorita los embarazos son más espaciados. Ya se piensa, la juventud de ahora no quiere tener hijos a temprana edad, quieren disfrutar y quieren, como dicen, quieren formalizar y tener un matrimonio estable. Adelante, psicólogo. Muy bien. Y hablando de esta preparación, ¿existen métodos para prepararse? ¿Existen algunas técnicas? ¿Existen algunos espacios para eso? Fíjate que cuando les decía yo del hecho de si lo deseo, lo busco, o es algo que realmente necesito. Y ahorita que Chevo decía, esta plenitud y esta necesidad en cierta etapa de nuestra vida, te sientes incompleto. O sea, tienes todo, pero sientes que no tienes nada. O sea, te hace falta, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Con quién lo quiero compartir? ¿No? Entonces, pues viene esta etapa de crear este compromiso conmigo, ¿verdad? Con mi pareja y empezar a crear nuestra familia. Obviamente, actualmente hay dónde y cómo prepararme para esto. Ya no podemos decir que para ser padres, no se puede estudiar. Sí se puede estudiar. Sí se puede crear una paternidad. Y quizá la vida a cada uno de nosotros, los que no pudimos prepararnos para ello, nos dio una enseñanza, ¿verdad? Que la aprendimos de nuestros progenitores. Bien o mal, funcionó en ellos. Bien o mal, funcionó en nosotros, ¿no? Con todas nuestras heridas arrastrando y nuestros juicios y prejuicios infundados y miedos. Pero bueno, ahí vamos. Pero de eso no se trata la vida. Creo que si yo decido ser un padre responsable, es ser un padre instruido, un padre desde el amor, generar esa seguridad, esa confianza, esa autoridad, ¿verdad? Que es indispensable para la formación de un nuevo ser, ¿sí? Y eso sí lo puedo adquirir con conocimientos, con estudios, hay muchísimos estudios antropológicos, psicológicos, familiares, pues, del comportamiento
de cómo ser el mejor padre. El simple hecho, la realidad es que en esto de ser padre, si no nos quitamos el machismo, va a ser difícil que podamos realmente ser un buen padre, ¿verdad? El mejor padre no es el que provee, nada más como tú bien lo decías, ¿no? El mejor padre es el que escucha, ¿verdad? Es el que acompaña, ¿m? Es el que enseña y enseña desde la carencia, ¿sí? Enseña desde el cómo generar, ¿no? No el que resuelve la vida todo el tiempo, ¿no? No el que está dando todo al alcance de los hijos, porque ahí los inutilizamos completamente. Incluso los llegamos a esterilizar a nuestros hijos, porque hasta les elegimos a la pareja. Les decimos, esta sí, esta no me gusta, o este sí, o este no, por favor. Quien se va a equivocar, quien va a vivir, va a ser nuestros hijos, no nosotros, ¿sí? Nosotros ya lo hicimos. Y si tú y yo elegimos mal, bueno, pues bueno, nuestra elección. Y si ellos van a elegir, va a ser su elección. Es verdad, y yo en un foro entre amigos, y lo hemos platicado, he dicho, ¿dónde nos hemos equivocado? ¿Por qué nuestros hijos actualmente no quieren compromisos? Porque la paternidad es compromiso y responsabilidad. Pero nuestros hijos no quieren asumir eso. Esto se vio hace mucho tiempo en Europa, ya están viviendo los estragos de todo esto, ¿no? De la falta de familia, de la integración familiar y sobre todo cómo esta familia va creciendo, ¿no? Y actualmente en Europa y en países Desarrollados. altamente desarrollados, esto se ha desintegrado este principio, ¿no? Que es evolutivo y necesario para la especie. 11 de la mañana con 30 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial. Estamos de regreso en este su programa Pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM, Radio Vida La Expresión, y en redes sociales nos puede seguir a través de la página de YouTube en Minamédica. Ahí estamos llevándote la información médica desde Minatitlán, Veracruz, México para el mundo. Un corte en la radio y regresamos, 11 con 30. Seguimos en redes sociales. Es un gusto estar con ustedes. La verdad, un tema muy apasionante. Y como dicen, sí hay escuelas para padres. ¿Algo que deseas agregar? Sí, haciendo una acotación a lo que dijo el buen Alex, sí, ya tiene rato que la pirámide poblacional en Europa está inversa. O sea, hay muy pocos nacimientos y mucho envejecimiento. Y obviamente eso va a repercutir en ¿En la las siguientes. producción? Sí, ¿Producción? exactamente. ¿Mano de obra? Así es, así es. En la mano de obra. Claro, tampoco quieren a los migrantes y se quejan de ellos, pero son los que hacen los trabajos. Y son necesarios. Muy necesarios. Pero sí, los jóvenes, ¿qué cambió? Yo creo que el mundo se volvió tan superficial y tan diverso que por eso muchas veces nuestros hijos actuales quieren vivir una vida que ellos llaman de libertad en el sentido de que, bueno, trabajo, puedo viajar, puedo conocer el mundo, ir al restaurante que se me antoje, vestir con la ropa que yo quiera. Y creo que eso era lo último que nosotros pensábamos. La verdad, sí hay de cierta manera un tanto cuanto el error de que nosotros seamos solamente de proveer a nuestros hijos. Y ayer, y perdón que me roba un minuto de tu tiempo, me dejó una enorme experiencia mi sobrino cuando me puse a platicar con él y me dijo, es que mi papá quiere hablar conmigo ahorita que tengo 38 años, pero yo le digo, papá, es que no hubo en el momento adecuado que hablaras conmigo. Sin embargo, no hubo tiempo no tuviste tiempo para mí. Y cuando tú me pides hacer las cosas, es el momento en el que yo estoy jugando con mi hijo. Ok, estamos de regreso en este su programa Pregúntale a su médico. Adelante, psicólogo, con las preguntas. Sí, yo creo que estamos llegando a un tema muy interesante porque precisamente a veces se habla mucho de cómo se repiten la parte de los patrones, hablando de las actitudes machistas, hablando de las situaciones frías, la parte de la falta de presencia del papá por el trabajo, por otras situaciones, pero creo que precisamente siempre se habla de lo mismo, pero no nos preparamos, o sea, ya lo vemos como algo que sabemos que existe, pero que tampoco nos metemos realmente a prepararnos y a estudiar por qué me está pasando esto. Entonces yo creo que
hay varias generaciones que vienen arrastrando esto porque precisamente se quedaron nada más en el darse cuenta, pero no se trabajó, no se tuvo un resultado y por eso sigue vigente hasta ahora, ¿no? Y yo creo que por eso es importante estas acotaciones que se dicen. Es cierto, muchas veces nos damos cuenta con el paso del tiempo, cuando somos padres, de los aciertos y los desaciertos, y de repente como que entra esta conciencia y de repente me acerco al hijo a querer o a la hija a querer platicar y hay una realidad. La realidad cuál es de que pues la otra persona tiene su propia percepción y si en algún momento no gusta presencia, pues obviamente va a haber una confrontación que yo creo que es sana y que esa sería por ejemplo, el inicio de un verdadero cambio para que los patrones no se repitan, pero normalmente siempre nos quedamos con el mal sabor de boca, nos quedamos como que el hijo me está criticando, que me está enjuiciando, pero no, yo creo que hay una honestidad en el hijo y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, pero muchos padres no estamos preparados para escuchar la honestidad de los hijos de todo lo que han vivido. Y es que fíjate que desde que nace el hijo, desde ahí se convierte en nuestro gran maestro. Desde su insuficiencia, desde el demostrar o el pedir, el hacerse notar de sus necesidades, ¿verdad? Wow, es cuando tú, como padre, dices, aquí estoy yo, ¿no? Y vamos a aprender juntos. Yo a saber qué necesitas, ¿no? A saber hasta dónde, Adelante, doctor. a saber hasta dónde puedo estar contigo, ¿no? Hasta dónde es sano también que yo te lleve. Es obviamente muy importante el que nosotros como padres entendamos que el proveer no es todo, Sí es importante, es parte de, pero no, es parte pero es de. parte de la responsabilidad que tenemos. Pero el ver, por ejemplo, nuestros hijos, que compartimos roles, ¿sí? Que, ¿por qué no yo hoy voy a ponerme a hacer la casa, ¿sí? Y ponémonos todos a hacer la casa. ¿Por qué no hoy vamos a guisar todos, verdad? ¿Y por qué no empiezo a romper ese paradigma de ser macho, de que es a tu madre a quien le corresponde, es La cocina, la ajá, ropa, y a tu madre le corresponde estar planchar. aquí, y a tu madre le corresponde tu educación, y no es así. Pero, perdónale, pero yo creo que eso sería la parte ideal. Pero llegar a ese punto de tomar una decisión que vaya en contra de lo que te han enseñado, pues ahí es donde está la verdadera resistencia, es el miedo al juicio, a la vergüenza de hacer algo que no estamos acostumbrados y que no se Ándale. nos enseñó. Sí, Y el que yo me pueda acercar a mis hijos y decir, vamos a hacerlo, o sea, porque damos por hecho muchas cosas, de que los hijos ya lo aprendieron, pero en la realidad y en los resultados no pasa eso. ahora, a ver, es que siempre he dicho que nosotros vivimos en la incongruencia del vivir, ¿no? A ver, ¿desde dónde yo decido unirme a alguien? Claro. ¿Desde dónde? Desde el amor. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Y desde dónde inicio esta relación que obviamente dentro de mi capacidad biológica y de mi pareja, pues va a venir la reproducción? Claro. ¿Sí? ¿Ok? Y si desde el amor me estoy compartiendo y desde el amor estoy decidiendo, ¿sí? ¿Por qué no romper esos paradigmas? Desde ahí, ¿sí? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo el llegar a mi casa y lavar los trastos? ¿Por qué no? Si sé que mi esposa se ha pasado todo el día con los niños, ¿por qué no puedo llegar y hacer la cena? ¿Por qué no puedo llegar y sacar a mis hijos y que mi esposa se quede un rato a ver la tele, a leer, a descansar o lo que quiera, ¿no? Eso es compartir. Y eso es el verdadero amor, ¿sí? No el llegar a hacer sexo o el llegar todavía a que me sirva de comer y me atienda, ¿no? Hay que romper todos estos paradigmas que realmente lastiman más que un insulto, ¿sí? A nuestra pareja. Y si yo con mi pareja
voy a estar caminando de una forma insana, de una forma que no es amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy proyectando? Usted va a entender que muchas veces hacemos sentir a nuestra pareja como una empleada, como algo, como una esclava, y nosotros los amos, señores. Desde el machismo es así. Así es. Y que somos aproximadamente el 90% de la población que tiene ese tipo de percepción del género, ¿sí? Y discúlpenme, pero no es así. O sea, el vivir en matrimonio y ser un padre responsable, ¿verdad? No es el que yo nada más voy a proveer y yo soy el hombre y tú la mujer. No, los roles Son los compartidos. tenemos que compartir completamente. Y esa es la otra parte más importante, siento yo, ¿verdad? Que vamos a realmente generar en nosotros una paternidad responsable y vamos a impulsar a nuestros hijos, a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? A que el compartir es el acto más amoroso que podemos hacer dentro del matrimonio. Vamos a hacer un corte comercial, ya son las 11 de la mañana con 40 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial a través de la radio, en Radio Vida La Expresión, en el 95.3 de FM, y regresamos a su programa, Pregúntele a su médico. Un corte y regresamos, 11:40. Estamos en redes sociales, seguimos con este tema tan apasionante, el de los roles que hay en la familia. Y lo que dice el doctor Alejandro Martínez Viva se refleja en el amor que le sientas a la pareja. El compartir los roles. A mí no me avergüenza, yo lavo la ropa, plancho mis uniformes quirúrgicos, apoyo a mi esposa de ir al mercado, y me lo han dicho, eres un mandilón. Y mi respuesta es sí, soy un mandilón, pero un mandilón feliz. Tengo una familia estable y esa es mi mayor satisfacción. Adelante, doctor. Indudablemente que dependiendo obviamente de la edad que vayamos teniendo, pero y la madurez que vayamos adquiriendo, aunque suene repetitivo, pues la familia es el núcleo de la sociedad y es de donde parte la formación de todo un país, vamos, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que ahorita escuchando a Alex, un verdadero parteaguas es cuando los hijos emigran y si has hecho bien las cosas como padre, te das cuenta que pueden sobrevivir, porque ya viven lejos de ti y ellos se tienen que ver a qué hora se acaba el gas y que se laven la ropa y que se laven los trastes de su departamentito donde están rentando. Entonces, cuando los hijos emigran y se van a estudiar a otra ciudad por sus carreras universitarias, eso ahí es donde verdaderamente florece gran parte de las cosas que pudimos haber enseñado, ¿no? En mantener limpio y arreglado su cuarto, en fin, cosas que comentaba Alex, ¿no? Estamos de regreso en la radio. Adelante con la siguiente pregunta, licenciado. Sí, obviamente en esa parte que comparte el doctor Campos, pues yo creo que parte de florecer es que ya llevan la semilla germinada de lo que hicieron en casa. Entonces, pero muchas veces a los padres nos es difícil a veces el empezar a cortar el apoyo porque sentimos que el hijo lo necesita. Pero cuando el hijo se empieza a recortar y el hijo crea la necesidad de salir a buscar, ahí es donde realmente florece. Porque claro. Es una necesidad propia que tiene que ir a buscar lo que realmente necesita. Y ya desde ahí el hijo pues ya empieza a tomar el camino de la individualidad, de la independencia en ese sentido, ¿no? Y bueno, hablando de la parte del desarrollo, en la parte del embarazo, cuando lo compartías hace rato, cuando una mamá se siente segura, siente que la pareja la acompaña, ¿cuáles son los efectos que hay en la parte del embarazo en ese sentido? Positivos, no hay efectos negativos en los matrimonios. Obviamente, antropológicamente, en todos los sentidos, biológicamente, socialmente, psíquicamente, ¿verdad? La mujer va a estar plena y él también. Te decía que después de las 25 semanas, la pareja o el hombre que decide acompañar, que decide estar presente, ¿verdad? No, se vive realmente el embarazo, vive el nacimiento, y es cuando empieza la conexión realmente con el hijo.
Puede ser también que no asista al nacimiento, ¿no? Pero la conexión con él va a ser en los primeros días, cuando vea las necesidades de ese hijo, cuando el hijo llora, cuando el hijo empieza a conectar con él. Es bien sabido que uno de los datos o ruidos más estresantes, ¿verdad? Pues es el llanto de un bebé. Y ya no se diga el llanto de un hijo, ¿verdad? Que eso es Sí. todavía más estresante, ¿no? Claro. El saber qué necesita y el no saber qué necesita, eso angustia y crea un dolor enorme. Se ha visto que no es necesario a veces que vaya a todas las consultas, idealmente sí, pero se ha visto que de más de 3 consultas asistidas, esto disipa bastante la angustia, la ansiedad, la inseguridad de la mujer, ¿sí? Obviamente el compartir indicaciones, el que esté pendiente de la salud de ella, crea en esta mujer una plenitud de sanación, ¿no? Simple y sencillamente con una seguridad de que cualquier eventualidad, ambos lo van a resolver y ambos lo van a afrontar de la mejor manera, ¿sí? Hablando en ese sentido, yo creo que también sería el inicio, porque normalmente, ya hablando de la consulta, cuando la mamá lleva al hijo a consulta que tiene algún problema de comportamiento, normalmente la que siempre acompaña es la mamá. Y cuando se le pregunta a la mamá o al hijo del papá, normalmente siempre la respuesta es que no va a poder, es que está ocupado, está trabajando. Y yo creo que aquí desde el punto de vista donde tú lo compartes, cuando se empieza a ser consciente de la importancia que tiene mi presencia, yo como papá, como hombre, en este desarrollo de ya de esta familia, creo que desde aquí se empiezan a poner ciertas situaciones importantes en mi vida como papá. Claro. Entonces, desde ahí voy identificando que las necesidades de mi presencia son importantes en todo momento. Sin necesidad de que me diga mi hijo o me diga mi pareja que yo tengo que estar presente, yo sé que mi presencia es importante, ¿no? Yo creo que ese tema es muy común hoy en día todavía, donde el padre lo justifican y lo justifica la mamá. Claro. Pero ¿por qué es este rol de géneros que hemos jugado, ¿no? Y si nos damos cuenta, quien da la identidad a ese nuevo ser es el varón. O sea, el hecho de estar presente, de acompañar, de generar esa confianza en la mamá, obviamente genera una identidad en este nuevo ser plena, ¿sí? Le va a dar seguridad, le va a dar protección, lo va a proveer, ¿sí? Pero él se está identificando como el hijo y él como el padre, Claro, claro. ¿sí? O sea, no puede, no nada más es jugar un rol efímero de proveedor o un rol efímero de yo soy quien te trajo, te procreé, ¿no? No, eso es lo de menos, ¿sí? Por eso se dice siempre que padre es que Es el que provee, no el que quiere. No hay que engendrar. Sí. completamente. Muchas veces ni parte de el la- biológico La No, parte puede de la ser otra. presencia, ¿no? Sí, claro. Así es. Y ahí quiero ahondar un poquito. La gran mayoría de nosotros, en base a este rol de género que se ha jugado por años, ¿qué es lo que generamos en nuestros hijos? Enojo, falta de presencia nuestra, falta de identidad, ¿sí? ¿Cómo se refleja eso? Violencia, inseguridad. Entonces, ¿de qué nos quejamos todo el tiempo nosotros como sociedad? ¿Sí? ¿De qué nos estamos queje y queje? De que cada vez la inseguridad está peor, La que quién sabe, violencia. Sí. la violencia. Bueno, entonces yo siempre he dicho, es que nosotros la generamos. Nosotros hemos generado todo esto, ¿verdad? ¿Y cómo la podemos parar? Pues nosotros la podemos parar también. Sí, pero hay que prepararse. Así es. Pero ya es tiempo de hacerlo, ¿sí? Ya es tiempo de hacerlo. Vemos chamaquitos de 16, 18 años, sicarios ya en motos, o sea, haciendo desmanes. Ellos no tienen la culpa, muchachos, realmente. Sí, y si hablamos, por ejemplo, en un tema que
hoy en día es muy controversial, pero es muy actual. En la parte de esta sexualidad, o sea, ya cuando el hijo crece, entra la parte de la adolescencia y la falta de identidad en la parte de su sexualidad, hoy en día está siendo un tema para que empiecen a crear situaciones que desde un punto de vista natural, con todo respeto, no existe. Se ha creado por una falta de presencia de la paternidad, que es la realidad. Completamente de acuerdo. Entonces, esta falta de paternidad tiene sus consecuencias. Claro, Y claro. dentro de esta etapa de la adolescencia, donde viene la parte de reafirmar la parte de la identidad sexual, pues simplemente el adolescente o la adolescente no tiene hacia dónde ver, no tiene un referente. Anteriormente sí lo había, sano o no, pero ahí estaba. Sí, Pero hoy en día no lo hay. es un punto muy álgico. Yo no quise hablar más allá, por eso dije nada más identidad. Pero el padre es el responsable de la identidad de ese ser, Totalmente. ¿sí? La presencia del padre va a generar realmente la identidad de ese ser. Y obviamente cada vez tenemos más problemas en identidad del ser, Así es. ¿sí? Y por eso ha salido una serie de ya hasta M más y quién sabe qué. Sí. Creo que yo no soy ni homofóbico ni nada, estoy a favor de la preferencia sexual de todos, pero sí siento que la sociedad, y yo respeto cualquier preferencia, pero No íbamos a ir al corte. Le voy a pedir a Lemuel que nos aguante para la hora y vamos a seguir adelante. Está muy interesante, adelante. siento que como sociedad estamos fallando. ¿Y estamos fallando quiénes? Nosotros como papás. Sí, estoy de acuerdo. Como papás, no mamá, papás, ¿sí? Nuestra ausencia está generando una lesión enorme en nuestros hijos, Sí. ¿sí? Un Y daño no nada social. más enojo, confusión, ¿sí? Es completamente confuso en un adolescente el despertar a una sexualidad cuando no ha sido acompañado en una infancia primaria. Sí, ¿Sí me explico? Sí. sí. Sí hace mucha falta esa paternidad responsable de estos cambios que se están viendo actualmente en la sociedad. No sé usted qué opina, doctor Campos. Definitivamente, pero sí es importante que nosotros tengamos presencia, pero además, sin importar, para no meterse en problemas políticos, sin importar la política pública que puede existir, tú como padre de un hogar eres responsable de la formación de tus hijos. Y a partir de ahí, esa semilla germinará y será transmitido a tus nietos y a tus bisnietos y a tus tataranietos. Pero sí, digo, recuerda algo cuando era, quizás de manera demasiado tradicionalista, que el papá era el que decidía todo, ¿no? Ya ahorita convergen las dos opiniones de mamá y papá, pero sí es muy importante que nosotros estemos en el rol que nos corresponde, ¿sí? Y no devaluar la paternidad como que si fuera moneda de cambio, ¿no? La paternidad es tan importante como la maternidad. Sí, yo creo que usted acaba de tocar un tema muy importante. Hoy en día, hace poco, salió un desplegado donde cierta organización ya empezaba a dar propuestas para que el Día del Padre no se quite. Entonces, ¿Por qué no hay? Y no festejan sí, nada. pero creo que este movimiento que Sí. están creando precisamente son por los espacios que hemos dejado. Claro, estoy de O sea, acuerdo. y que de repente queremos volverlos a retomar de esta parte consciente. Obviamente ya hay situaciones que se han creado y si están, son porque son necesarias. No vamos a decir si son buenas o malas, sino que existen. Pero realmente todo esto se ha movido por la falta de los espacios que nosotros mismos, como padres, hablando del hombre, Sí. hemos dejado. Claro, estoy de acuerdo. Nuestra ausencia no ha sido nada más en la familia, ¿No? ¿sí? Nos hemos perdido en este libro con el afán del protagonismo de mamá. Y no es porque mamá no sea importante, es sumamente O importante. no lo merezca, ¿no? O no lo merezca, no. Sí, pero sí hemos dejado en la gran mayoría de nuestras familias que sea mamá quien tome el rol que debe de ser compartido con papá.
No, y sobre todo les voy a compartir algo, sobre todo en las situaciones de crisis y de caos. Normalmente quien se lo chuta es la mamá. Es la que anda, es la que sale a buscar cursos, es la que sale a buscar terapia, es la que sale a buscar respuestas sobre lo que hay. Difícilmente el papá lo hace. Sí los hay, pero en la gran mayoría la que sale a buscar una respuesta sobre las situaciones es la mamá. Es la que se chuta las crisis, es la que se chuta todos los cambios que los hijos van teniendo. Honestamente, yo creo que ahí hemos dejado un espacio muy importante en nuestra presencia y sobre todo estar consciente de que nuestra presencia pues es la que crea la fuerza, es la que crea esta parte también del referente para lo que siguen nuestros hijos en sus etapas, en la toma de decisión de la carrera, en la parte de la decisión de conseguir una pareja, de conseguir logros, ¿sí? Y si no estamos, pues simplemente por eso es que los hijos batallan, ¿no? Hay hijos de 20 años que están en sus casas todavía y que no saben qué hacer. Y no necesariamente porque, bueno, y de 30 también, pero a veces el papá está ahí, pero el papá mismo no sabe cómo en ese momento acompañar al mismo hijo. Tiene miedo de poner límites. ¿Por qué? Lo Pues, tienen en el limbo. sí, pero aparte porque va a venir una respuesta real del hijo. Y eso es lo que nosotros no estamos preparados para escuchar al hijo como adulto y ver al hijo como el pequeño que es el que se está quejando y nosotros escucharlo. Pero normalmente nos enganchamos. Normalmente lo criticamos, lo insultamos, nos ponemos al mismo nivel. Entonces yo creo que ahí es donde hemos perdido la parte de la autoridad de los hombres. Sí, porque la paternidad responsable no quiere decir, y fortaleza en ella, no quiere decir el que grita más o el que llega a hacer los castigos, ¿no? Como muchas veces nos tocó ser inquisidores. No, es ver las fortalezas que hay en la familia, las fortalezas que hay en uno, las fortalezas que hay en nuestros hijos, ¿verdad? Y tratar de hacerlas crecer, ¿cómo les diré? Fortalecer, aunque sea un pleonasmo, fortalecer ese ímpetu que tiene el niño y que es muy positivo, ¿verdad? Para que realmente tenga él una defensa ante la vida, ¿sí? Y no hacerle saber o hacerle creer que no sirve él para afrontar esta vida, ¿no? Como la gran mayoría de nosotros lo hemos hecho alguna vez con nuestros hijos y lo hicieron con nosotros. Claro, es que el punto es ese, Alejandro. En algún momento, por ejemplo, en mi caso, que yo no tuve esos recursos, que yo fui un padre joven y que eso me llevó a querer muchos errores y sobre todo muchas situaciones de sufrimiento, tanto para mí como para el entorno donde yo estaba. Vamos creciendo y a veces no nos sentimos como merecedores de cambio, como que esta parte me tocó y ahí me voy a ir. Sí, sí, sí. Pero no, o sea, yo llegué a un punto, afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar esto, de darme cuenta de la capacidad que tengo como ser humano de poder crear y cambiar lo que yo necesito. Pero obviamente esto es en base de trabajo, esto es en base de acercarme a un terapeuta, de acercarme a alguien profesional sobre eso. Y obviamente sí se crean los cambios. Toda preparación, a mí me queda claro que toda preparación va a tener un resultado y normalmente es lo que se necesita. Sí. Y precisamente el que yo como ser humano, como padre, yo vea una necesidad. ¿Y cuándo voy a ver la necesidad? Pues cuando las cosas no estén surgiendo en la familia. ¿Sí? Cuando yo vea a un hijo que está sufriendo y llamo sufriendo desde el hecho de que se aparta de nosotros, de que no es incluyente, de que va mal en la escuela, de que empieza a tener amistades o preferir grupos que no son sanos, alcohol, droga, ¿sí? Entonces, cuidado, recordemos que los hijos no son otra cosa más que reflejo nuestro. Sí, total. Entonces, necesitamos ayuda, pero no necesita ayuda el hijo. El hijo le está rebotando toda la porquería que yo y mamá estamos generando, ¿sí?
Entonces, quien necesita acudir a la ayuda y buscar la ayuda somos nosotros, papás, ¿sí? Para poder entonces ejemplificar y poder hacer que ese hijo realmente tome el curso de vida que queremos que tome. Gracias. Estamos a través de Radio Mina Reflexión. Ya son las 11 de la mañana con 59 minutos. Vamos a ir a la identificación legal de esta empresa a las 12 en punto. Nosotros los invitamos a que sigan con nosotros a través del 95.3 de FM Radio Mina Reflexión. Y los que nos siguen a través de las redes sociales de Minamérica, la invitación cordial y atenta es para que compartan estos temas tan interesantes que se tratan aquí en la radio, temas para la salud, no solo salud física, sino también salud social, que cada día va mermando a nuestra población precisamente por eso, por la falta de valores, por la falta de esa educación que está pegando muy hondo en el entorno, no solo a nivel de un municipio, de un estado, de un país, sino de todo el mundo, esa violencia que se ve en la sociedad. Vamos a un corte, ya son las 12 en punto, vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y seguimos en este su programa Pregúntele a su médico. 12 en punto. Está la otra parte, ¿no? Esa es la parte del padre ausente. Ahora viene la otra parte. El que quiere ser amigo de los hijos, ¿no? El que todo da, el que todo está bien, el que todo... Y vamos creando un monstruo, ¿sí? Sí, porque no hay autoridad. Entonces, tampoco podemos ser el amigo de nuestro hijo. Yo creo que ahí hay una confusión. Hay una confusión donde creemos que el que yo tenga una relación sana con mi hijo representa que yo me tenga que comportar como alguien de su edad para que yo pueda tener una comunicación efectiva. Creo que ahí es donde está la confusión. Realmente llevar la parte de una relación sana con el hijo es precisamente que yo mantenga mi autoridad sin necesidad de yo llegar a un autoritarismo, en donde yo tenga nada más que imponer, donde yo tenga nada más como inquisidor llegar y dar una orden, que normalmente caemos en eso, sino realmente crear una relación de respeto. Creo que ahí es donde está la parte de la confusión. La relación tiene que ser de respeto, no de amigos. Así es. Entonces yo creo que sí, ese es un punto que sí es necesario compartir. Y bueno, hablando de las necesidades, desde la experiencia de ustedes, ¿qué les deja la experiencia cuando ustedes han tomado una decisión desde una paternidad consciente? Pues desde mi perspectiva, cuando tú tienes una paternidad consciente y has trabajado en ello y has pensado y proyectado en ello, creo que vas a obtener resultados positivos con respecto a tus hijos. Pero obviamente nosotros no debemos de olvidar que somos ejemplo de nuestros hijos. Yo no le puedo decir a mi hijo no fumes si fumo, y no le puedo decir no tomes si llego borracho a la casa. Entonces, es muy importante los ejemplos del padre, ¿no? Para ir fomentando y cimentando ese terreno tan empedrado que es la evolución a lo largo de la vida de un hijo, ¿no? Y que tú te sientas comprometido con él, pero también satisfecho con lo que él hace, no porque tú lo programes, sino porque con los valores y con lo que le has enseñado le permita a él cimentar su personalidad. Claro. Estamos tratando este tema sobre la paternidad responsable. Ya para despedirnos con la última pregunta, psicólogo. ¿Qué mensaje le podrían compartir ustedes a los padres jóvenes? De antemano, felicidades. Has decidido ser padre. Ojalá y lo decidas tú. Ojalá y tú lo decidas. Prepárate. Hay mucha información al respecto. Lee, acude a talleres, ¿verdad? Invita a tu pareja. Creo que los principios básicos para que esto funcione y realmente tengas de una forma positiva ese compromiso de ser papá y ese gran propósito es sobre todo tener la voluntad con comunicación abierta, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre saber escuchar, saber dialogar, tener una apertura mental y sobre todo que todo surja desde lo esencial, el amor.
Doctor Campos. Sí, totalmente de acuerdo con el buen Alex, pero también recordando algo fundamental en la vida. La presencia de Dios en tu vida es fundamental para que tú puedas tener decisiones asertivas, acertadas, pero también el hecho de que compartas un proyecto de vida con una persona indicada va a ser no nada más de la vida de tus hijos, de tu vida, qué es lo que va a suceder en ella, como varón, como hombre. Tomar una decisión de escoger, por decir una forma, o de encontrar el amor en otra persona, no es tan simple, no es tan sencillo, pero sí yo los invito a reflexionar sobre ir a la tierra y poblarla. Gracias. Psicólogo, desde su punto de vista en el ámbito de la psicología. No, yo invitar a que hay espacios, los espacios psicoterapéuticos son muy necesarios. Es un buen inicio para abrir y poder identificar problemas que están ahí pendientes, que a veces no podemos identificar. Es un buen inicio. Acercarse, por ejemplo, tomar decisiones conscientes de la responsabilidad que conlleva, respetar la parte de la edad, eso es muy importante. Por ejemplo, cuando se inicia la plática y cuando ya hay ciertos rubros que ya se cubrieron, ya se pueden tomar decisiones un poco más tranquilo, con una perspectiva totalmente diferente, porque sí tiene que ver en dónde nace el hijo, sí tiene que ver en las situaciones de oportunidades, tanto emocionales, mentales, biológicas, profesionales, tiene mucho que ver en dónde nace. Y si nace en una relación de pareja donde tienen los recursos precisamente para que eso se pueda desarrollar, pues obviamente la satisfacción como padre después, pues obviamente va a ser efectiva. Tiene toda la razón. Yo de mi experiencia como padre, pues viví las dos situaciones de un matrimonio estable, de vivir con una madre soltera. El cambio emocional en mis hijos es diferente. Total. De lo de un matrimonio a lo que fue una mujer soltera y luego pues ser mi esposa, veo el cambio conductual en mis hijos. Son radicales, son muy diferentes. Y para mí esta plática me sirvió de mucho, la verdad les agradezco. Muy interesante para usted que nos escucha allá en casita, en redes sociales. Esperamos que este tema le haya servido, sea de mucho interés y que comparta sus experiencias. Esto es muy emocionante, como lo dijeron ustedes al principio. No hay escuela para padres, sí hay donde podemos educarnos para tener una buena familia y dar a la sociedad unos buenos hijos que sean útiles no solo para nuestro país, sino para el mundo entero. ¿Algo más que desean agregar? ¿Alguien tiene la última palabra? No, pues yo nada más agradecer la apertura. Yo creo que es un buen momento para que como hombres empecemos a volver a tomar estos espacios que hemos dejado de una manera consciente o inconsciente. ¿Precisamente para qué? Pues precisamente para que pues la raza siga creciendo y se siga reproduciendo. Así es. Adelante, doctor Campos. Sí, recuerdo que hace apenas 30 años, con qué gusto caminaba yo con mi esposa, porque me encantaba lucir la que estaba embarazada. Sí, comparto tu misma idea. Que de veras era un placer para mí, ¿no? Lucir a mi mujer que estaba embarazada. Y no desde el punto de vista del machismo, sino de que dices tú, voy a dejar una semilla. La trascendencia, ¿no? ¿Y qué diferencia cuando es algo que está fuera de tu matrimonio? Algo que tienes que ocultar, algo que te tienes que reprimir y sacar esa emoción que llevas dentro como padre. Definitivamente. Doctor Martínez Vivas. ¿No? Creo que dentro de las satisfacciones más grandes que nos da la vida, cuando hemos decidido nosotros tener familia, es el advenimiento de los hijos. Creo que cada uno es distinto, cada uno lo ama a uno como incondicionalmente, cada uno trae lo suyo, y a cada uno hay que acompañarlo distinto, no todos tienen la misma necesidad, hay que escucharlos, hay que preguntarles, hay que platicar con ellos. Esa es una de las estrategias más sencillas y más sanadoras. Pues con estas palabras nos despedimos. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica, de la señora Isabel Velázquez López, nuestra administradora local, allá en cabina de locutores, agradecemos al licenciado Lemuel Jonathan Paredes Ríos, locutor, compañero en turno, en cámaras y micrófonos en el soporte de las redes sociales de Minamérica. Agradecemos a los profesionales de la comunicación en tecnología, al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez y al máster Rafael García Ramírez por la gran nitidez de estos programas que tanto salen en el aire a través de la radio, en internet y a través de las redes sociales.
Nos despedimos a nombre del productor de este programa, el doctor Fernando Castañón Leo, del psicólogo Marco Antonio León Hernández, del doctor Ulises Medina Toledo, el último de sus amigos, el doctor Sergio Pávila Toledo, dándole las gracias a Dios y también a nuestros invitados. La verdad, un tema apasionante. Vine un poquito estresado, pero conforme fue dándose la charla, me sentí pleno a tener a dos grandes amigos. Doctor Martínez Vivas, fue un placer estar con ustedes. Doctor Campos, amigos desde la universidad. El gusto es mío. Muy amable. Muchas gracias a usted que allá en casita nos sintoniza en su trabajo, en el comercio o en el vehículo. Gracias por su atención y la invitación es para que el próximo sábado sigan con nosotros en estos temas tan importantes en relación a la salud. Hasta la próxima. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz.